Y sí, aquí está. Am, hoy vamos a ver nuestra segunda sesión sobre el libro de Eclesiastés. Comenzamos la semana pasada enfocándonos ahora en el libro de Eclesiastés. Es parte de nuestra serie Literatura Sapiencial y Bíblica y Poética, perdón, a lo largo de ya varias semanas, meses, de hecho, y Dios mediante será así hasta el mes de noviembre. Um, Así que esta ocasión estamos dedicando el tiempo al libro de Eclesiastés. Vimos la semana pasada el primer capítulo y versículos 1 al 11, ese primer poema, en realidad era un poema. Y vimos, también exploramos algunas, o mencionamos algunas características peculiares, distintivas de este libro, de este documento. Y hoy veremos el capítulo 3. De hecho, probablemente, el pasaje que hoy veremos, es quizá uno de los textos más conocidos de la literatura bíblica, de la Biblia como tal. Este pasaje, especialmente los primeros versículos del 1 a 8, es uno de los, es un poema, de hecho, y probablemente es uno de los pasajes más conocidos del texto bíblico. Pero en un momento lo veremos con más detalle. Mientras tanto, quisiera también comenzar de esta manera. Vemos una imagen de un joven, en ese tiempo era un joven, Stephen Hawking. Nació en 1942, falleció hace un par de años, en 2018. Probablemente les sea familiar el nombre y quizás hasta el rostro, Stephen Hawking. Recientemente, de hecho, hace algunos años también, quizá 3, 4, hubo una película que narra parte de la vida de esta persona, un científico, de hecho. En algún momento en su vida, esta persona escribió un libro. Él era un científico, el área de su especialidad, quizá debido a una suerte de cosmología teórica, tiene que ser teórica por naturaleza la cosmología, es decir, no se puede ir al laboratorio y hacer pruebas para ver estas teorías, especialmente el interés de él, entre otras, era explicar el origen del universo, ¿no? Y desde luego uno no puede ir a un laboratorio como en otros proyectos científicos, donde sí es el caso, uno puede ir a un laboratorio y ver, digamos, hacer uso de ciertos elementos para recrear el origen del universo. No se puede, eso en todo caso se puede intuir, se puede inferir, se puede simular, pero bueno, eso es parte también de una disciplina científica, la cosmología teórica, y en este caso el interés, la búsqueda por explicar el origen del universo. Bueno, en algún momento Stephen Hawking publicó un libro, se llamó así, Una breve historia del tiempo, lo publicó en 1988 y se volvió un bestseller, varios millones de copias, se han vendido 25 al parecer. Uh, es una proeza vender ese número de copias de un libro. Bien, bueno, este libro en su introducción, en su capítulo 1, de hecho, comienza contando esta anécdota y después pasa a plantear algunas preguntas. Repito, es un científico que tenía su sede, su base en la Universidad de Cambridge, allá en Inglaterra. Bueno, comenta en su libro lo siguiente: un bien conocido científico, algunos dicen que fue Bertrand Russell, esa fue otra persona de los inicios del siglo XX, también muy conocido por ella. Una vez dio una plática, dice, un bien conocido científico, una vez dio una plática sobre astronomía. Él describió cómo la Tierra gira alrededor del Sol y cómo el Sol, a su vez, gira alrededor de una vasta colección de estrellas llamadas nuestra galaxia. Al final de la plática, una señora mayor que se encontraba atrás en el salón se levantó y dijo: lo que nos ha dicho es absurdo. El mundo es realmente un disco plano que descansa en la espalda de una tortuga gigante. El científico le ofreció una sonrisa con un aire de superioridad antes de responder. ¿Y sobre qué está apoyada la tortuga? Eso dijo el científico. Usted es muy listo, un joven muy listo, dijo la señora. Pero son tortugas a lo largo del camino. Y entonces dice Stephen Hawking, la mayoría de las personas encontrarán la imagen de nuestro universo como una infinita
como una infinita torre de tortugas del todo ridícula. Si alguien lee esto, pues sí, se reirá, ¿verdad? Se mofará. Pero dice Stephen Hawking, pero ¿por qué pensamos que nosotros sabemos mejor que aquellos que han propuesto estas ideas? Y viene esta serie de preguntas. ¿Qué sabemos sobre el universo? ¿Y cómo lo sabemos? ¿De dónde viene el universo? ¿Y a dónde va? ¿Tuvo un comienzo el universo? Y si así fue, ¿qué ocurrió antes de ello? ¿Cuál es la naturaleza del tiempo? ¿Llegará a un fin algún día? ¿Podemos regresar en el tiempo? Recientes hallazgos en la física, hechos posibles en parte por las extraordinarias nuevas tecnologías, sugieren respuestas a algunas de estas añejas preguntas. Algún día, estas respuestas nos parecerán obvias, como el hecho de que la Tierra gira alrededor del Sol, o quizá nos parecerán tan ridículas como la torre de tortugas. Solo el tiempo, cualquiera sea ello, puede decir. Bueno, así comenzaba uh, el primer capítulo de este libro, que repito, se volvió un bestseller en el año de 1988, cuando se publicó por vez primera, su primera edición, digamos, y plantea estas preguntas. Y desde luego, todos, ya a estas alturas de la vida, probablemente tenemos alguna anécdota que contar que tiene que ver con el tiempo, como el tiempo, como teníamos cierto evento, cierta actividad y cómo está regulada por el tiempo y algo pasó, algo ocurrió. Seguramente nosotros todos, si nos tomáramos el tiempo o la redundancia, para conversar, cuéntanos una anécdota que tiene que ver con el tiempo. Diríamos historias que nos harían reír, algunas llorar. Sí, sería una gama interesante de historias. Bueno, esa pregunta, ¿cuál es la naturaleza del tiempo que planteó el científico Stephen Hawking a finales del siglo XX? Desde luego, no es la primera persona que se plantea esa pregunta, no será la última. Y de hecho, al paso del tiempo, valga la redundancia, se ha hecho esta pregunta, ¿qué es el tiempo? Por ejemplo, en el siglo, finales del siglo cuarto, finales del siglo cuarto prácticamente, un teólogo, Agustín de Hipona, en su suerte de, diríamos, soy autobiografía, en sus confesiones, así se llamó esa obra que él escribe, donde cuenta su historia personal, su viraje, su andar en la fe en Jesús, pero especialmente ese momento donde él da ese viraje en la vida y pone su fe en Jesús. Bueno, Agustín Hipona en esa obra, al final de esa obra, capítulo 11, se toma un tiempo para explorar el libro de Génesis y entre ellas aborda esta pregunta. ¿Qué es el tiempo? Y dice lo siguiente, este es un extracto de su obra, Confesiones, repito, capítulo 11, dice lo siguiente, no hubo pues tiempo alguno en que tú no hicieses nada, está hablando Dios, puesto que el mismo tiempo es obra tuya, repito, aquí está hablándole a Dios, pero ningún tiempo te puede ser coeterno, porque tú eres permanente y es decir, el tiempo, si permaneciese, no sería tiempo. ¿Qué es pues el tiempo? ¿Quién podrá explicar esto fácil y brevemente? ¿Quién podrá comprenderlo con el pensamiento para hablar luego de él? Y sin embargo, ¿qué cosa más familiar y conocida mentamos en nuestras conversaciones que el tiempo? Y cuando hablamos de él, sabemos sin duda qué es, como sabemos o entendemos lo que es cuando lo oímos pronunciar a otro. ¿Qué es pues el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo que sí digo sin vacilación es que sé que si nada pasase, no habría tiempo pasado. Y si nada sucediese, no habría tiempo futuro. Y si nada existiese, no habría tiempo presente. Pero aquellos dos tiempos, pretérito y futuro, ¿cómo pueden ser si el presente ya no es él y el futuro todavía no es? Y en cuanto al presente, si fuese siempre presente y no pasase a ser pretérito,
ya no sería tiempo, sino eternidad. Si, pues, el presente para ser tiempo es necesario que pase a ser pretérito, ¿cómo decimos que existe este, cuya causa o razón de ser está en dejar de ser, de tal modo que no podemos decir con verdad que existe el tiempo, sino en cuanto tiende a no ser? Bueno, probablemente ustedes al escuchar, bueno, y juntamente leer conmigo y escuchar esta lectura, se quedaron pensando, quizá Agustín despertó en ustedes esa inquietud por, sí, sí, ¿qué es el tiempo? ¿No? Eh, bueno, así lo fraseó, así abordó Agustín, esta gran pregunta, ¿qué es el tiempo? Y repito, esto fue a finales del siglo IV, casi inicios del siglo V. Agustín dispone en su obra Confesiones. Pero si vamos retrocediendo en el tiempo, valga la redundancia, por ejemplo, Aristóteles en su obra acerca del siglo dice lo siguiente, y Aristóteles fue un hombre del siglo IV antes de Cristo, nació en el 384, falleció en el 322 antes de Cristo, un hombre del siglo IV antes de Cristo, dice lo siguiente en su obra acerca del cielo, se llamó su obra. Está claro a la vez que no existe lugar ni vacío ni tiempo fuera del cielo, pues en todo lugar puede llegar a haber algún cuerpo. El vacío, por otro lado, dicen que es aquello en lo que no hay ningún cuerpo, pero puede llegar a haberlo. Y el tiempo es el número del movimiento. Y no hay movimiento sin cuerpo natural. Eso dice Aristóteles. El tiempo es el número del movimiento y no hay movimiento sin cuerpo natural. Y bueno, podríamos seguir leyendo este apartado, pero nos deja en suspenso Aristóteles. Y si retrocedemos todavía un poco más en el tiempo, repito, valga la redundancia, vamos con su maestro. El maestro de Aristóteles fue Platón. Y por lo tanto, Platón le precede en el tiempo, valga la redundancia. Él nace aproximadamente en el año 429 a.C. y muere en el 347 a.C. Así que Platón fue un hombre del año quinto, año cuarto antes de Cristo, 5 siglos, 4 siglos antes de Cristo. Y Platón aborda también esta pregunta, el tiempo. Dice lo siguiente en su obra, especialmente su obra Timeo, en varias de ellas lo aborda, pero especialmente Timeo es quizá el pasaje clásico en los textos platónicos sobre el tiempo. Está en este diálogo, dice, cuando su padre y progenitor vio que el universo se movía y vivía como imagen generada de los dioses eternos, se alegró y feliz tomó la decisión de hacerlo todavía más semejante al modelo. Entonces, como este es un ser viviente eterno, intentó que este mundo lo fuera también en lo posible, pero dada que la naturaleza del mundo ideal es sempiterna y esta cualidad no se le puede otorgar completamente a lo generado, procuró realizar una cierta imagen móvil de la eternidad y al ordenar el cielo, hizo de la eternidad que permanece siempre en un punto una imagen eterna que marchaba según el número, eso que llamamos tiempo. Antes de que se originara el mundo, no existían los días, las noches, los meses ni los años. Por ello, planeó su generación al mismo tiempo que la composición de aquel. Más adelante dice, el tiempo, por tanto, nació con el universo para que, generados simultáneamente, también desaparezcan a la vez si en alguna ocasión tiene lugar una eventual disolución suya. Y continúa. La decisión divina de crear el tiempo hizo que surgieran el Sol, la Luna y los otros 5 cuerpos celestes que llevan el nombre de planetas para que dividieran y guardaran las magnitudes temporales. Bueno, hemos hecho un recuento rápidamente del siglo XX hasta el siglo que nos ha precedido, el siglo XX, finales del siglo XX, en 1988, Stephen Hawking publica su libro y se pregunta sobre el tiempo. De hecho, su libro se llama Una breve historia del tiempo, y hemos ido al siglo IV, finales del siglo IV después de Cristo, al siglo IV antes de Cristo y ahora al siglo V antes de Cristo. 4 personas. De entre todas,
Probablemente entre nosotros alguna vez hemos hecho la vida sobre el tiempo. Bueno, con esto en mente, quisiera, ahora sí, junto con ustedes, leer el texto que nos ocupa hoy, Eclesiastés, que tiene que ver precisamente con el tiempo. El tiempo. Daré lectura a esta traducción. Ustedes gustan seguirme con la que tengan a la mano. Y repito, especialmente los primeros 8 versículos, eso es un poema. Voy a dar lectura a este primer poema y después a un discurso. Así que aquí comienzo. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Para todo hay un tiempo designado o una hora, y un tiempo u ocasión para todo deleite o gozo debajo de los cielos. Digamos que este es el prefacio, esta es la introducción, y ahora sí viene el poema. 3:2. Un tiempo para dar a luz, o un tiempo para engendrar, y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar, y un tiempo para arrancar de raíz lo que es plantado. Un tiempo para dar muerte, y un tiempo para curar. Un tiempo para romper a través de o derribar, y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar, y un tiempo para reír. Un tiempo para al lamentar, y un tiempo al saltar de gusto. Un tiempo para lanzar piedras, y un tiempo al recoger piedras. Un tiempo para abrazar, y un tiempo para estar lejos de abrazar. Un tiempo para buscar, y un tiempo para dar por perdido. Un tiempo para preservar, y un tiempo para desechar. Un tiempo para rasgar, y un tiempo para coser. Un tiempo para estar en silencio, y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar, y un tiempo para odiar. Un tiempo de guerra, y un tiempo de paz. 3:9. ¿Qué ventaja o qué beneficio hay para quien hace con lo que esa persona se esfuerza? He visto la ocupación o el asunto que dio, mejor dicho, que otorgó Dios a los hijos del ser humano para estar agobiado con ello. 3:11. El todo o la totalidad hizo bello o hermoso en su tiempo. También el sentido de la vastedad del tiempo dio o colocó, mejor dicho, en el corazón de ellos, sin lo cual no alcanza o no logra vislumbrar el ser humano el trabajo o las acciones que hace el verdadero Dios, desde el principio hasta el fin. Sé que nada bueno o nada placentero hay en ellos, salvo al regocijarse y al hacer lo bueno y placentero en la vida de él. Y también todo ser humano, quien come y bebe y ve lo bueno o placentero en todo su trabajo duro, un regalo o un don de Dios es ello. Sé que todo lo que ha hecho o todo lo que hace Dios, eso es para siempre, o eso pertenece a la vastedad del tiempo. Sobre ello, sobre ello nada hay por añadir y de ello nada hay por quitar. El verdadero Dios ha hecho o hace, lo cual temen o temerán delante de él. 3:15. ¿Qué de lo que es? Ya ello es. Y de lo que está por ser, ya ha sido. Y el verdadero Dios buscará o descubrirá lo que es perseguido o lo que es buscado. Hasta aquí nuestra lectura del pasaje que nos ocupa hoy. Repito, Eclesiastés, capítulo 3, versículos 1 al 15. Bueno, quizá nos dimos cuenta de ello. Quisiera comenzar con estas observaciones preliminares. Y la primera, como ha sido
ya costumbre en nuestra lectura de textos poéticos, repito, esta porción del texto bíblico del Antiguo Testamento, esta sección o porción que se llama literatura sapiencial y poética, invita a esto a hacer ciertos análisis estilísticos y de este en particular, de este pasaje que acabamos de leer, notamos inmediatamente dos secciones, dos eventos. Primero, este poema, del versículo 1 al 8. Y ese poema, desde luego, lo notamos cómo se distingue este paralelismo antitético. Habíamos, de hecho, cuando iniciamos nuestra serie, esta serie de literatura sapiencial, y lo hicimos explorando el libro de los Salmos, mencionados con una característica típica, singular de este tipo de literatura, de poesía hebrea, es el uso del paralelismo. Uno de ellos es un paralelismo sincrónico, digamos, la primera idea que se plantea se comunica de nuevo, pero quizá con otras imágenes, otras palabras, o está el paralelismo antitético, lo que dice la primera línea, la segunda dice lo opuesto, o bien un paralelismo que donde la segunda línea elabora lo que dice, amplía, expande lo que dice la primera línea. Pero este caso es un ejemplo clásico de paralelismo antitético, las antítesis que vemos, tiempo de reír, tiempo de llorar. ¿No? O sea, el contraste entre el uno y otro es un extremo, uno y el otro. No hay términos, no hay punto medio. Aquí es el uno o el otro, son los extremos. Ese es un caso y el otro también. Este los primeros 8 versículos, quizá percibimos o notamos los eventos humanos enmarcados en el tiempo. Eventos humanos. Hay un tiempo para dar a luz, hay un tiempo para lamentarse, hay un tiempo para construir, etc. Pero en un momento iremos con más, veremos esto con más detalle. Pero por otra parte, a partir del versículo 9, notamos un cambio, una transición eh, 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 en el tono, en la textura del texto de la redundancia, y dejamos atrás propiamente el poema y inicia otra parte que quizá puede decirse una suerte de discurso, un discurso que retoma algunos temas previos, alguno que vimos de hecho la semana pasada, los elabora, pero aquí este discurso contempla, vislumbra eventos humanos, de hecho, dándole continuidad a los primeros versículos, pero lo hace desde una perspectiva divina del tiempo. Y quizás esto es por eso mencionaba el título de esta exposición, el tiempo humano y el tiempo divino, dos tiempos, dos perspectivas del tiempo. Bueno, eso es un primer aspecto. Notamos esa diferencia entre una sección y la otra. Uno es un poema y otro es una suerte de discurso. Lo segundo que quisiera destacar es la terminología hebrea del tiempo. Por ejemplo, leímos 3.1. Para todo hay un tiempo designado, u hora, y un tiempo u ocasión. Eso fue el versículo 1. Y en el versículo 11 leemos, el todo hizo bello o hermoso, en su tiempo. También el sentido de la vastedad del tiempo dio o colocó. Bueno, en efecto, en este pasaje que acabamos de ver, estos 15 versículos del capítulo 3 de Eclesiastés, el autor, quien haya escrito esta sección, usa 3 términos en hebreo para distinguir, uh, para, para comunicar esta idea del tiempo. Usa, por ejemplo, el sustantivo semán en hebreo, que quiere decir un tiempo designado, una hora, es decir, un tiempo delimitado, digamos, en la escala del tiempo es un evento definido, es un punto en esa escala del tiempo, semán. Y esa palabra solo ocurre aquí en el versículo 1 del capítulo 3, en todo el texto hebreo de Eclesiastés, y en el resto del Antiguo Testamento ocurre otras 3 ocasiones. O sea, en total, solo este término semán figura 4 ocasiones en todo el Antiguo Testamento. De hecho, en las otras ocurrencias aparece en el libro de Esther 2 veces y en el libro de Nehemías. Y por lo tanto, se dice que es un término tardío, el término semán, es un término hebreo
tardío, del periodo tardío, porque figura en esta literatura Esther, Nehemías, que son ya textos del exilio o del posexilio. De hecho, mejor dicho, del posexilio. Esther y Nehemías son obras o documentos que pertenecen al siglo V antes de Cristo. De los años 499 al 401 es el siglo V, y por ahí están Esther y Nehemías ubicados en el tiempo. Uh, de ahí que se diga que es un término del hebreo tardío, por un lado. Otro término, el que recurre con más frecuencia en el libro de Eclesiastés, es el sustantivo ed. Ed. Y de nuevo cuenta, ed significa tiempo de un evento, tiempo, o el punto en el tiempo, o una ocasión. En realidad debe decirse el término semai y el término ed son sinónimos, es decir, son términos distintos, pero en términos de significado comunican lo mismo. Es un evento delimitado, específico, en una escala de tiempo, si me permiten decirlo así. ¿Sí? Es algo bien definido, puntual, específico. Este término ed aparece 40 ocasiones en el texto hebreo de Eclesiastés, es decir, recurre con cierta frecuencia. Eclesiastés tiene 12 capítulos y ocurre 40 ocasiones, y de esas 40, la mayoría ocurre justamente en nuestro capítulo, el capítulo 3. El capítulo 3, un tiempo para esto, un tiempo para aquello. Bueno, ese es el término que se está utilizando. En el resto del Antiguo Testamento, ese término ed ocurre 256 ocasiones, comenzando en Génesis y de ahí en adelante. Y finalmente, el otro término que ocurre aquí en el capítulo 3 es el sustantivo masculino olam. Olam es el otro término. Olam, a diferencia de los otros términos de Semán o Ed, Olam en particular se refiere a un periodo de tiempo, es decir, larga duración, puede referirse a la antigüedad, a un tiempo en el pasado, un tiempo remoto, puede referirse al futuro, la futuridad, un tiempo en el porvenir, a la posteridad, y por lo tanto, Olam es un periodo de tiempo, es un largo tiempo, es un largo periodo de tiempo, es una duración de tiempo, ¿sí? Entonces, Ed es un evento específico en el tiempo. Ocurre algo y es delimitado, es específico. Olam, en cambio, si me permiten, Olam es la escala del tiempo y Ed está, si esto es Olam, si, imaginen, Olam es esta línea recta del tiempo, Ed es un punto en Olam, por así decirlo, para distinguir entre los términos. Así que Olam, el término Olam, eh, eh, aparece 7 ocasiones en el texto hebreo de Eclesiastés, ahí están las referencias, y en el resto del Antiguo Testamento ocurre 432 ocasiones. 432 ocasiones. Así que esta es la terminología con respecto al tiempo. Y en un momento, cuando veamos el texto, veremos ese contraste entre una y la otra. También leímos ya el pasaje y quisiera también destacar la perspectiva teológica, la orientación teológica que tiene el texto que acabamos de leer. Por ejemplo, a diferencia de las preguntas de cómo Stephen Hawking, este científico del siglo XX, inicia su texto, Una breve historia del tiempo, evidentemente Stephen Hawking excluye, ignora del todo una perspectiva teológica. Las preguntas que formula desde un ángulo científico ignora del todo esta perspectiva histórica. En contraste, Agustín se planteaba, cuando trataba de responder la pregunta, lo hacía desde una perspectiva teológica. Y este es el caso en Eclesiastés, lo que aborda sobre el tiempo, sobre los eventos humanos. Estos están enmarcados en la realidad de Dios. De hecho, quizá lo notamos en el versículo 3.1, de hecho, nuevamente ver aquí, 3.1 dice, y un tiempo u ocasión, un tiempo, ed, y un ed, para todo deleite o gozo debajo de los cielos. Esa expresión, debajo de los cielos, Tahat Hashamayin, en hebreo, debajo de los cielos, ocurre 3 veces en el texto hebreo de Eclesiastés, en 1.13, en 2.3 y en 3.1, nuestro pasaje. Y en el resto del Antiguo Testamento esa frase ocurre 8 ocasiones más. Y aquí tenemos todas las referencias, Génesis 1.9 y 6.16, allí cuando se habla debajo de los cielos, en Génesis 1 está haciendo esta separación y hay aguas debajo de los cielos, las aguas debajo de los cielos. En Génesis 6:17 también algo ocurre debajo de los cielos.
Éxodo 7:14, Deuteronomio 7:24, 9:14, 25, 19, 29, 19 y Segunda Reyes 14:27, cuando se usa la frase debajo de los cielos, es en un contexto donde um, quiere comunicar también la idea de algo que es completo, es total. Por ejemplo, estos pasajes a partir de Éxodo en adelante hablan de erradicar el nombre de alguien, borrar el nombre o la memoria de alguien bajo los cielos. Y es una afirmación contundente, radical y muy seria, por cierto. Es borrar la memoria de alguien bajo los cielos. No va a quedar eh, testimonio o memoria de tal evento o de tal persona en ese sentido. Ese es un aspecto. Recuerda, la semana pasada vimos como la frase bajo el sol, de nueva cuenta, Tahat Hashemes, ahí sería bajo el sol. Ocurre con cierta frecuencia la frase, aquí la frase debajo de los cielos o bajo los cielos, ocurre solo 3 veces. La otra frase, bajo el sol, ocurre por lo menos 19, casi 20 ocasiones por lo menos a lo largo del libro. Y decíamos, en cierto sentido debemos tomar en cuenta esa frase porque marca la pauta de cómo el autor ve la realidad bajo los cielos. Y aquí destaca esto, bajo el sol en aquella ocasión, y aquí es bajo los cielos. Bueno, es un aspecto. El otro es que quizá nos llamará la atención, en el libro, en el texto hebreo de Eclesiastés, no figura el nombre propio de Dios. El nombre propio de Dios, como en su pantalla, está formado por cuatro caracteres en hebreo, 4 consonantes, Yod, He, Vav y He. Podemos deletrearlas, no sabemos cómo pronunciar del todo ese nombre. Ni los mismísimos expertos en la Universidad Hebrea de Jerusalén hoy día, nadie sabe cómo pronunciar ese nombre. Como tal lo podemos deletrear, pero no sabemos con certeza cómo pronunciarlo. De ahí que solo lo transliteremos. En mis textos que lo suelo traducir, como dice aquí, YH y VH, y una aproximación quizá es Yahvé, pero no tenemos la certeza de que así se haya hecho. Bueno, lo único que quiero decir es que el nombre propio de Dios en el Antiguo Testamento no figura en el libro de Eclesiastés, está del todo ausente, no figura el nombre. En contraste, en el libro de Eclesiastés aparece el término Elohim en hebreo. Elohim, que es usualmente el término que se usa para referirse a Dios. Hasta cierto punto es un término genérico, Elohim, y Elohim tiene 2 acepciones o significados. Una como tal, Elohim sería en términos lingüísticos, técnicamente hablando, el plural de El, Elohim. El significa Dios, Elohim sería los dioses, pero ese es un significado de hecho que aparece en el texto hebreo. Otro es Elohim, simplemente es el término con el cual se refiere a Yahvé, Yahvé Dios, Yahvé Elohim, digamos. Uh, y en el texto de Eclesiastés, ese sustantivo Elohim figura 40 veces, sí aparece 40 veces. En 32 de esas 40 ocasiones, en 32 de ellas, el término Elohim va precedido por el artículo definitivo, ja, que lo podemos traducir aquí como el Elohim, digamos, el Elohim. Es algo un tanto singular, peculiar, y por lo tanto, en 32 de esas 40 ocasiones, el autor quiere enfatizar este Dios, el Dios verdadero, el Dios auténtico, digamos, el Dios por encima de cualquier otra deidad. Este es el Dios. Eso es lo que quiere comunicar, es digamos, el sentido de la expresión Ha Elohim, el Dios verdadero. Y por eso en esta traducción usa el término el Dios verdadero, por el Dios singular. Y de hecho, en la narrativa bíblica se utiliza el término. De hecho, voy a tomarme esta libertad. Si alguien entre ustedes puede hacerme el favor de leer de las 3 citas que aparecen aquí al final, alguien de ustedes me puede, si tiene a la mano su texto, ¿podría leernos por favor Deuteronomio capítulo 4, versículo 35? Deuteronomio capítulo 4, versículo 35. Si alguien lo tiene a la mano. Yo lo tengo. Adelante, gracias. En Nueva Traducción Viviente dice, Él te mostró esas cosas para que supieras que el Señor es Dios y que no hay ningún otro. Gracias. Ah, ah, gracias, Karen, creo que fue Karen. Usó esta traducción, y en esa traducción el texto destaca eso,
Él es el Dios singular, único, no hay quien se le compare, Él destaca, no tiene igual, es parte del sentido de ese pasaje de Deuteronomio 4, 35 y 39, entre otros. Y ahí se usa esta expresión, Ha Elohim, el Dios, el Dios. Se usa el nombre propio de Dios, Yahvé, y además se refiere que Él es el Dios. O sea, no tiene igual, no tiene quien le compare, o como diríamos coloquialmente nosotros, no tiene quien le haga sombra, digamos, no tiene un segundo, él es único, es singular, es exclusivo en ese sentido. Bueno, esa es la frase que aparece en Eclesiastés. Si bien no figura el nombre propio de Dios, no figura Yahvé, sí aparece esta manera peculiar de referirse a Dios, Ha Elohim, el Dios. Este es el Dios, el verdadero Dios, el único, el singular, digamos. Eso es lo que comunica esta expresión y lo señalaremos a lo largo del texto. Bueno, habiendo hecho estas generalidades, es decir, este análisis estilístico, la terminología del tiempo, hay dos términos en particular, et y olam. Olam, digamos, es esta escala del tiempo, pasado, futuro, periodo de tiempo, y et es un punto en esa escala, et, ¿sí? Y ahora vimos esta perspectiva teológica, la frase debajo de los cielos y el hecho de que el nombre propio de Yahvé no figura ahí, pero sí, Ha Elohim. Bueno, con eso en mente pasamos ahora sí a explorar un poco de más detalle el primer poema. Eventos humanos, en efecto, para todo hay un tiempo designado, para todo hay un momento, hay una hora, hay un punto en el tiempo, para todo, y un tiempo para todo deleite o gozo debajo de los cielos. Observe cómo este texto, aquí escrito que están viendo, eh, sigue una forma quiástica. Para todo. Y en medio tenemos, ¿qué tiene que ver ese para todo? Bueno, hay un tiempo designado, es un término, y hay un tiempo también, el otro tema, y hay un tiempo, pero son sinónimos. Hay un tiempo puntual, un tiempo específico, hay un momento, hay una ocasión, hay un instante, si se quiere decir. Para todo hay un instante, si queremos usar algo más coloquial. Para todo hay un instante y un instante para todo deleite o gozo debajo de los cielos. Y desde luego esos términos empiezan a informarnos, a indicarnos que eso es parte de la experiencia humana, cualquiera sea el evento por el que transitamos, es algo efímero, algo fugaz, es algo breve. En ese sentido, en contraste con Olam, como veremos más adelante, va a empezar a hacer el autor ese contraste. A nosotros nos cabe bien esos términos, los que son efímeros, eh, 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 como esto. Y entonces va a enumerarlos. Hay un tiempo para dar a luz o para engendrar. Es interesante, me había yo acostumbrado a leer este texto especialmente en ciertas traducciones donde usan hay un tiempo para nacer, dice algunas traducciones, pero en realidad el verbo en hebreo que se indica aquí es un tiempo para dar a luz y un tiempo para morir. Y lo que destaca así inicia este poema, este primer punto del poema, es sacar estos eventos humanos tan cruciales, el momento de nacer, o el momento de que alguien da luz, o el momento en que alguien engendra a otro ser, y el momento de morir, en un sentido, están fuera de nuestro control, en un sentido. Con puntualidad no podemos decir exactamente cuándo una persona va a luz. Siempre se hace un estimado y ese estimado, en la medida que se acerca el tiempo, se va reduciendo, pero nunca sabemos con certeza, van a ser a tal día, a tal hora, excepto desde luego si se practica una cesárea, e incluso una cesárea también pueden ocurrir cosas extraordinarias, pero esta es la idea que comunica en los eventos ordinarios, un tiempo para dar a luz o para engendrar y un tiempo para morir. Y por otra parte, esta es la tónica del poema, esos contrastes, ese paralelismo antitético, el inicio y el fin de la vida. Tenemos ahí, en un sentido, estos eventos. Desde luego, los términos que se usan aquí, un tiempo para dar a luz, un tiempo para morir, bueno, en la narrativa bíblica ocurren por vez primera, por ejemplo, el hecho de dar a luz ocurre por primera, se informa, se dice por vez primera, se usa por vez primera ese verbo en Génesis 3:16, y quizás recuerden ese pasaje, Yahvé Dios
así dice el pasaje, está hablando a la mujer. Y, 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 y- y en la conversación asoma este tema de dar a luz hijos, perdón, dar a luz hijos. Ahí se usa por primera vez este verbo. Y de hecho, eso ocurre justamente en Génesis 4:1, el primer relato de una mujer que da a luz un hijo. Y dice ella que con la ayuda de Yahvé Dios dio un hijo, o creó un hijo, dice ella, y le puso por nombre Caín. Eso es 4:1, 4:2. Bueno, esa es la primera vez que ocurre. Hay un tiempo, hay un momento, es puntual, es específico, es delimitado ese evento. Y también un tiempo para morir. De nueva cuenta, el verbo morir, figura por vez primera en Génesis 2:16, cuando Yahvé Dios advierte al ser humano, eh, puedes comer de todos estos árboles, excepto de este, porque el día que de él comas, morirás. Se usa por primera vez el verbo morir, Génesis 2. Y de nueva cuenta en Génesis 3, este ser enigmático, la serpiente le inicia una conversación con Eva y ahí se recuerdan estas palabras, morir, morir y de nueva cuenta figura en 4:2. Bueno, son eventos específicos puntuales y en efecto eventualmente el ser humano muere. Es un evento definido, específico en el tiempo. Continúa el poema. Un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar de raíz lo que es plantado. Y de nueva cuenta uno es el contraste del otro, uno es la antítesis del otro. Por cierto, es un lenguaje exhaustivo en ese sentido, arrancar de raíz lo que es plantado, es decir, desarraigar del todo. Y de nueva cuenta, el verbo plantar ocurre por vez primera en Génesis 2:8. Y quizá recordemos, Dios crea al hombre, en este caso en el relato de Génesis 2, crea al hombre del polvo de la tierra, le da forma, sopla en él aliento de vida y lo instala en un jardín. Planta un jardín, digamos. Esa es la expresión, planta un jardín. Génesis 9:20, Noé, una vez que ya concluye el diluvio, sale del arca y ya ve Dios hace un pacto con él, con su familia. Y se nos dice que él planta un viñedo, planta una viña, digamos, un viñedo. Y ese es el verbo. Tiempo para plantar, hay una actividad puntual específica. Tiempo para arrancar de raíz lo que es plantado. 3:3, un tiempo para dar muerte. El término aquí, dar muerte, sí, es el término para dar muerte y quizá muerte con violencia, que de hecho la primera vez que figura este verbo en la narrativa bíblica es Génesis 4:8 y es ese episodio, es el lamentable episodio donde Caín da muerte a Abel, su hermano, y de hecho le inflige varias heridas, porque en Génesis 4:8 se nos dice que sus sangres claman a Yahvé Dios, sus sangres, y eso supone varias heridas. Y Caín infligió varias heridas mortales a Abel, y estas heridas de sangre claman, gritan a Yahvé Dios, llaman por justicia, y es el reclamo de Yahvé Dios a Caín. Pero esa es la primera, es un tiempo para dar muerte, tiempo para curar. Génesis 27. Y quizás recuerden este episodio de Abraham va de Sin de Egipto y ahí presenta a quien era su esposa, Sara, como su media hermana. La autoridad ahí local toma a Sara y ya ve Dios confronta a esa persona en sueños, le habla y le dice que está impidiendo que él haga algo mal. Ha tomado la mujer de Abraham. Y entre otras cosas le dice que Abraham tiene que orar por él y para que sea sanado o curado. Había una situación de esterilidad en su familia. Pero ese es el término, curar. O también Éxodo 15:26, Yahvé Dios es quien cura. Éxodo 15, ya salió el pueblo de Israel de Egipto, cruzó las aguas. Éxodo 15 comienza con este poema que celebra tal evento y al final se nos habla de Yahvé Dios. Y Yahvé Dios pide, si tú honras este pacto, entre otras cosas, yo soy quien voy a sanar, a sanar. Él es quien cura. Bueno, hay un tiempo para curar, un tiempo para romper a través de o derribar, un tiempo para construir. El verbo construir, de hecho, les va a sorprender. Figura por vez primera en Génesis 2:22 y Yahvé Dios construye una mujer del costado del hombre. Ese es el término, de hecho.
construye. O 4:17, Caín construye una ciudad. En Génesis 4 ya se construye una ciudad. Hay un tiempo para construir. Son eventos puntuales en una escala del tiempo. Un tiempo para llorar. Tenemos Génesis 21:16, la primera vez que aparece el verbo llorar. Y es ese episodio cuando Agar, la, la esclava especialmente de Sara, la mujer de Abraham, ella es, digamos, uno de nuestros hermanos, ya no es bienvenida en la comunidad, ya no es bienvenida en el hogar y por lo tanto se le pide que se vaya, que se retire y lleva consigo a su hijo y ya hay un momento en que se le agotan las provisiones, deja a su hijo y toma cierta distancia y llora esa circunstancia suya, esa tragedia suya. Uh, uh, pero ese llanto se ha escuchado, pero esa es la primera vez, es una mujer que llora, esa es la primera vez que figura el ejemplo. O bien, 23:2, ahora es un hombre, y es un hombre, en este caso es Abraham, que llora la muerte de su esposa, Sara. Y hay un tiempo para llorar, dice Eclesiastés, y en efecto, especialmente en estas dos historias, hay esa aura de cierta tragedia. Una es una mujer con su hijo experimentando el abandono y el desafío de vivir en esas circunstancias, y el otro es un hombre que llora la muerte de su esposa. Hay un tiempo para reír, tenemos el contraste. Un tiempo para lamentar, y de nuevo cuenta, retomo el pasaje de Génesis 23:2. Abraham no solo llora por su esposa que ha fallecido, también lamenta. Y por eso este texto, este pasaje de Eclesiastés 3 es uno de los textos que suelen leerse en funerales, por ejemplo, y en parte por ello hay un tiempo para llorar, un tiempo al lamentar. Y la primera vez que ocurre ese verbo, o de hecho estos dos verbos, llorar y lamentar, es de hecho en el contexto de una suerte de funeral, sepelio, se lamenta, se llora la partida del ser querido, digamos. En esa historia particularmente de encontrar, hay un tiempo para ello, se abre ese espacio, es un tiempo definido, puntual, específico. Y el contraste al lamento es el saltar de gusto, de alegría. Y digo, Primera de Crónicas 15:21 no es la primera ocasión que figura este verbo, pero Primera de Crónicas 15:29 es parte de esta historia que nos narra cómo se lleva ya en tiempos de la monarquía unida, ya en tiempos cuando David es el rey de Israel y en algún momento él convoca al pueblo porque les propone, vamos a trasladar el arca de Yahvé, el arca del pacto con Yahvé Dios, de este lugar, vamos a llevarlo ahí a la ciudad, a la ciudad capital, a Jerusalén, ahí donde había sentado el rey su capital, a Jerusalén, ahí en este tabernáculo, vamos a trasladar de un punto a otro, y ese traslado, esa procesión, si me permiten decirlo así, tiene ese tono, ese aura de festividad, de celebración, de algarabía, y David salta de gusto a lo largo del proceso, a lo largo del recorrido, va saltando de gusto. Hay un tiempo para eso, hay un momento, hay una ocasión, hay una hora para eso. Vean los contrastes, el contraste de Abraham lamentando, llorando la muerte de su esposa, y ahora vemos a David saltando de júbilo, de alegría, de gusto, porque se está trasladando el arca de Yahvé Dios hacia Jerusalén. Un tiempo para lanzar piedras, un tiempo para al recoger piedras. Esta es una expresión un tanto enigmática. ¿Por qué se menciona esto? Quizá nosotros podemos imaginar cuándo nosotros lanzaríamos piedras, cuándo recogeríamos piedras, pero en aquel tiempo quizá alguien ha mencionado, si uno leyera Segunda de Reyes 3:19, un tiempo para lanzar de ellas, quizá es una expresión que tenga que ver con el asedio, el sitio a una ciudad y esta es destruida del todo. Eso es lo que comunica Segunda de Reyes 3:19, el asedio a un lugar y la destrucción de ello. Se derriba, como diría Jesús, piedra sobre piedra, no quedará piedra sobre piedra. Quizá recuerden ese episodio en los evangelios, Jesús camina, ya este es el siglo I, allá en Jerusalén, ya el templo, este es el templo que reconstruyó Herodes,
todo este complejo arquitectónico, va caminando Jesús con sus discípulos y le dicen, mira lo extraordinario que es este complejo arquitectónico, todos estos edificios. Jesús comienza a narrar esta historia sobre el porvenir de Jerusalén va a ser destruida. Llega a decir, no quedará piedra sobre piedra, y comunica esa idea de ser totalmente destruida, que fue el caso, fue destruida Jerusalén, y el templo también, especialmente fue quemado y por lo tanto derribado, derrumbado, devastado. Ah, eso es quizá lo que comunicaría. O bien, un tiempo al recoger piedras. Isaías 5:2 comunica esta idea de hay que recoger las piedras de un campo de modo tal que este campo pueda volver a ser fértil. En un sentido, las piedras que hay sobre ese campo impiden que el campo, que la tierra sea desbrozada y se pueda arar, es decir, la tierra se pueda preparar para ser sembrada. Y comunica esa idea. Por lo tanto, hay que limpiar el campo, hay que recoger esas piedras y dejar el campo listo para que pueda ser desbrozada la tierra y después sembrado. Entonces, quizá eso es parte de lo que quiere comunicar estas ideas, pero repito, es un tanto... Uh, se ha invitado a una conversación. ¿Qué exactamente quiere decir con esto de un tiempo para lanzar piedras, un tiempo para recoger piedras? Bueno, esas son algunas ideas que proporciona el texto bíblico, pero no tenemos del todo la certeza. Un tiempo para abrazar y un tiempo para estar lejos de abrazar, o un tiempo para llegar a estar ausentes, o más bien un tiempo para llegar a estar distante de abrazar. Y quizá este pasaje hoy día no sea muy pertinente, ¿no? La pandemia, la emergencia sanitaria aquí en nuestro país y en gran parte del mundo ha forzado a que observemos lo que llaman esa distancia, esa sana distancia le llaman, y por lo tanto, entre otras cosas, no hemos podido abrazar a nuestros familiares, a nuestros amigos, salvo excepciones, algunas excepciones se han dado, pero últimamente nos encontramos con alguien, no podemos estrechar la mano, ¿verdad? Y darnos un abrazo como suele ser el caso especialmente en nuestra cultura aquí en México, en algunas culturas del Mediterráneo, de África, quizá del sureste asiático, Medio Oriente. Algunas culturas son un poquito más distantes, no hay mucho contacto físico, pero en la nuestra sí que lo es, sí que lo hay. Y podemos entender eso, pero sí, un tiempo para abrazar, y en efecto, Génesis 29:13, por ejemplo, Jacob va huyendo de su casa porque pues engañó a su padre, y su hermano se enfadó porque se hizo pasar Jacob como su hermano Esaú ante su padre, y le robó, digamos, la bendición. Así que él tiene que ir, su hermano está enfadado, está enojado, y va a otro lugar. Lo mandan a la casa de la madre, de los familiares de la madre, y se encuentra con este familiar. Primero se encuentra con Raquel, y Raquel le lleva con su padre Labán, y Labán descubre que Jacob es su familiar, es su sobrino, digamos, y lo abraza efusivamente, ¿no? Parte un tiempo para abrazar y un tiempo para estar lejos de abrazar. No se puede abrazar por una u otra circunstancia. Este pasaje de Génesis 21, estoy tratando de recordar, pero bueno, ahí se usa, bueno, más que, Génesis 21 habla enfatiza la distancia, hay que observar esa distancia, hay que llegar a estar distante o lejos, y es una historia que tiene que ver con Abraham. Bueno, un tiempo para buscar, Génesis 37:15, Jacob manda a su hijo Josué a averiguar dónde están sus hermanos mayores, que tenían ciertas responsabilidades, pastorear ovejas. Manda a preguntar, y de ahí vemos esta historia donde los hermanos complotan generan esta intriga y resuelven primero echar a José, perdón, en un pozo, y después lo venden como esclavo. Va pasando esta caravana y lo venden a esta caravana que lleva mercancía y personas como esclavos a Egipto. Y lo venden a estas personas, y allá va. Bueno, él andaba primero buscando a sus hermanos. Un tiempo para buscar, un tiempo para dar por perdido. Se perdió, y pues sí, se acepta eso. Un tiempo para preservar.
Génesis 2:15, no cuenta, Yahvé, Dios crea al hombre primero en este relato y lo coloca en el jardín, ha plantado ahí un jardín, tiene que labrar, tiene que trabajar el jardín y también tiene que preservarlo, tiene que preservarlo. Hay un tiempo para preservar, un tiempo para desechar. Ya vimos desechar, aquí se refiere al versículo 3:5, que es el mismo verbo, lanzar piedras, echar, tirar o desechar, es el mismo verbo que se utiliza aquí en 3:5. Por aquí la idea es, si se preserva, la antítesis es lo que se desecha, lo que se descarta, digamos. Un tiempo para rasgar, Génesis 37:29, rasgar, aquí tiene la idea de un ser humano que nace y a veces, um, bueno, no, perdón. Eso aplica a veces el uso del verbo rasgar, pero aquí en Génesis 37:29 es cuando se entera a Jacob de que su hijo eh, le presentan una prenda con sangre, perdón, no es Jacob, es Rubén, el hijo mayor de Jacob, que regresa de las labores y sus hermanos le dicen que ya no está José, lo han vendido, y él se rasga las ropas en señal de duelo, de disgusto, y ahora ¿qué le van a decir a su padre? ¿Qué le van a decir a su padre? En cierto sentido, él es el mayor y siente esa responsabilidad y se rasga las ropas de esa contrariedad, de esa molestia, esa preocupación, ese dolor. Ya no está el hermano, en ese momento era el hermano más joven, eh, eh, José. José. Hay un tiempo para coser. Génesis 3:7, la primera vez, cuando cosen, bueno, el hombre y la mujer tienen que coser estas hojas a manera de prendas, porque cuando comen el fruto que Dios había dicho no debían comer del árbol y de su fruto, bueno, del fruto de ese árbol que no debían comer, nos dice el texto que sus ojos fueron abiertos en un sentido y conocen, se reconocen ahora que están desnudos y cosen a su modo, a su manera estas prendas para proteger su desnudez. Génesis 3:7, y ahí aparece la primera ocasión que se usa el verbo coser. Hay un tiempo para estar en silencio. Hay un tiempo para estar en silencio. Segunda Reyes 2:3-5, que si recordamos ese episodio, es la transición de estos profetas Elías y Eliseo. Elías está por concluir su estancia en la tierra y entonces van caminando, va adelante Elías, detrás de él va Eliseo, y a dónde van las personas del lugar, especialmente estas comunidades de profetas, le dicen a Eliseo, ¿sabes que tu maestro, tu tutor, digamos, está hoy por partir? Y le dicen, sí sé, por favor guarden silencio. Y le vuelven a decir, otra comunidad van pasando a otro lugar. ¿Sabes que tu maestro va a partir? Sí sé, por favor guarden silencio. Un tiempo para el silencio y un tiempo para hablar. Ese es el contraste. Un tiempo para amar, un tiempo para amar. Por ejemplo, Génesis 24:67. Isaac ve por vez primera a quien sería su esposa, a, 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 a Rebeca, perdón, se me olvidó el nombre. Isaac ve por primera vez a Rebeca, su esposa, la ve y al verla la ama. Diríamos hoy amor a primera vista, amor a primera vista, pero hay un tiempo para amar, un tiempo para odiar. Es el mismo Isaac, donde hay un reclamo, hay un conflicto con la comunidad donde están, y habla del odio que sienten hacia él, del odio de que esas personas sienten hacia él, destaca eso, el odio. Un tiempo de guerra, la primera vez que aparece el término guerra en la narrativa bíblica es en Génesis 14, este episodio donde se ve afectado el sobrino de Abraham, Lot, donde él vivía en los bordes, digamos, de Sodoma, de Gomorra y de estas comunidades. Hay un conflicto ahí y se ve afectado Lot y su familia. Y habla, hay guerra entre esos reinos, pequeños reinos, entre esos reyes. Y hay un tiempo de paz. La palabra shalom es muy amplia, muy extensa, pero por ejemplo, Jeremías 29:7
es una carta que envía el profeta Jeremías a la comunidad en exilio, a la comunidad judía en el exilio, a la comunidad israelita en el exilio ya en Babilonia. Y entre otras, en Jeremías 29:7 les habla y les dice ah, que procuren la paz del lugar donde se encuentran, porque allí encontrarán ellos su paz. Bueno, en realidad está diciendo, procuren la shalom del lugar donde se encuentra la comunidad, busquen la shalom de la comunidad, porque en ello encontrarán su shalom, su paz. Y habiendo dicho esto, quizá nos percatamos de lo siguiente, cómo el poema comienza a hablar de estos eventos muy particulares, muy individuales, dar a luz o morir, y concluye hablando de tiempo de guerra, tiempo de paz. Se va ampliando el ámbito de nuestras interacciones y abarca la comunidad de lo individual a lo social, digamos, a la comunidad, a lo comunitario. Y desde luego vemos estos gozos y alegrías, acciones donde se construye acciones destructivas, y hay estas separaciones, estas uniones causadas por el amor o por el odio a nivel individual o comunitario, como diría una persona. Pero esa es parte de la tónica que vemos en esta primera porción. Y por otra parte son esos eventos puntuales, son eventos específicos en la vida ordinaria de los seres humanos. Todos en algún momento viviremos algunos de estos eventos, ¿no? Quizá hemos tenido ocasión de llorar, especialmente en esta temporada de la emergencia sanitaria por una u otra razón. Hemos en el pasado tenido ocasión de saltar de gusto, de alegría, quizá de lamentar, uh, quizá de construir, quizá hemos recogido piedras, quizá hemos lanzado piedras, luego hemos reído, hemos abrazado, y en este es el tiempo, hay un tiempo para estar lejos de abrazar, para estar distante para abrazar. No se puede abrazar hoy día como solíamos hacerlo. Bueno, estas experiencias no son familiares, y esto es lo que retrata este poema. Bajo el cielo, estas son las experiencias ordinarias, cotidianas de los seres humanos, momentos puntuales, específicos y hasta cierto punto efímeros. De ahí el término. El término en hebreo que se usa aquí es et, un tiempo para, un tiempo para, un tiempo de, un tiempo da. Es el verbo, el término et que vimos. Por otra parte, si seguimos avanzando en la lectura del texto, entonces consideramos ahora estos eventos humanos desde la perspectiva divina. Concluye el poema y se pregunta el autor, ¿qué beneficio hay para quien hace con lo que esa persona se esfuerza? Esa es una traducción un tanto literal, pero en última instancia, ¿qué provecho tiene? ¿Qué beneficio tiene? ¿Qué ventaja tiene para quien hace con lo que se esfuerza esa persona? Y esa pregunta, ¿qué beneficio ya había figurado en 1.3? Lo vimos la semana pasada. Esta es la pregunta. Es una pregunta que va a abordar ahora una suerte de reflexión de lo previo. Todos estos eventos humanos puntuales, específicos, universales en un sentido, es decir, todo tiempo, en toda cultura, en toda sociedad se experimenta. Reír, llorar, abrazar, dejar de abrazarse, lamentarse, dar a luz, morir. Son las experiencias muy humanas, muy humanas. Y se pregunta, bueno, ¿qué beneficio pasa, cambia el tono? ¿Qué beneficio hay para quien hace lo que esa persona se esfuerza? Y comienza, dice este autor, he visto, ha atestiguado, es mi experiencia, en otras palabras, he conocido, he sabido, he visto la ocupación o el asunto que dio, o mejor dicho, que otorgó Dios. Aquí está usando el término, simplemente el término como tal, que dio Dios, que otorgó Dios a los hijos del ser humano para estar agobiado con ello. Quizá aquí hay un eco, 3.10, 3.11, de hecho, él todo o la totalidad hizo bello o hermoso en su tiempo. De hecho, hay un eco aquí de Génesis 1:31. De hecho, es el que tengo aquí. No solo de Génesis 1:31, sino, si me regreso aquí, he visto la ocupación, el asunto que Dios otorgó, que otorgó Dios a los hijos del ser humano, dice él, para estar agobiado. Ese es el tono un tanto más que melancólico,
quizá hasta cierto punto un tanto pesimista del autor. El autor Eclesiastés tiene esa tendencia, si me permiten decirlo así, a ser un tanto crítico de la realidad que le toca vivir, que le toca observar bajo el sol, decíamos la semana pasada, y aquí desde los cielos, ¿verdad? Él habla de este agobio que hay con ello, y en un sentido lo hay en Eco de Génesis 3, el trabajo va a ser arduo. Uh, lo vimos la semana pasada también, el trabajo arduo del cual habla Génesis 3, lo recupera Eclesiastés 1, esa idea. Bueno, ¿qué es esto que, esta ocupación, este asunto que otorgó Dios a los hijos del ser humano? Y después habla de la totalidad que lo hizo bello, hermoso en su tiempo. Bueno, ahí tenemos una alusión a Génesis 1. Génesis 1, especialmente 1, 26, 27, nos dicen que Dios crea al ser humano en su modalidad hombre, mujer, a su imagen y semejanza. Y Génesis 1, 28, este es esa, lo diría, como dice Eclesiastés, eso que otorgó Dios, esa ocupación, ese asunto que otorga Dios a los hijos del ser humano. En general está refiriéndose. Bueno, propongo yo que se está refiriendo a esto. Hay un eco, una alusión a Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, sean fructíferos, lleguen a ser numerosos y llenen la tierra, sométanla y rijan en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal silvestre que repta sobre la tierra. Y les dijo Dios, mira, les he dado toda hierba que produce semilla, la cual se halla sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto produce semilla, para ustedes servirá por alimento. Y para todo animal silvestre de la tierra, para toda ave de los cielos, para todo lo que repta sobre la tierra, en lo cual hay un alma viviente, toda hierba verde servirá por alimento. Este es el asunto, la ocupación a la que se refiere esta vocación conjunta, diríamos, hoy día, al ser humano en su modalidad hombre y mujer. Y dice, continúa el texto, y así ocurrió, 1:31, y vio Dios todo lo que hizo, y mira, era muy bueno. Y en efecto, eso lo recupera Eclesiastés 3:11, el todo o la totalidad, el todo o la totalidad hizo bello o hizo hermoso en su tiempo, en su tiempo. Um, um, También continúa 3:11, el sentido de la vastedad del tiempo. Aquí me tomé esa libertad. De hecho, hay este debate. ¿Cómo traducir Olam? Recuerdan, vimos ese es el término. Este está hablando de un periodo de tiempo. No es no es un punto, no es un evento específico delimitado en el tiempo. Este es, digamos, la escala. Este es el periodo, la escala de tiempo. Pero el término Olam va precedido por un artículo. Habla de el tiempo prolongado, digamos, y que puede ser pasado, que puede referirse al pasado antiguo, pasado remoto a la antigüedad o al porvenir, a la futuridad, como se llama, al porvenir. ¿Sí? Entonces, por eso quizá la vastedad del tiempo, bueno, el sentido de esa vastedad del tiempo también Dios colocó en el corazón de ellos. De alguna manera ha dado ese don, ese regalo de esta vastedad del tiempo al ser humano, darse cuenta. No solo son estos eventos puntuales específicos, efímeros en un sentido, sino que puedan tener esta perspectiva de esta totalidad en el tiempo pasado, por venir, e incluso lo que ocurre hoy día, un poco como lo que se preguntaba Agustín. Dice, el sentido, la vastedad del tiempo dio o colocó en el corazón de ellos, sin lo cual no alcanza a vislumbrar. En el texto hebreo no aparece vislumbrar, ¿verdad? Pero sin lo cual no alcanza o no logra. Uno se pregunta qué, no alcanza o no logra qué. Y probablemente es eso, vislumbrar, darse cuenta, percibir el ser humano, el trabajo o las acciones que hace el verdadero Dios, Ha Elohim, el Dios singular, el Dios que no tiene igual, que no se le puede comparar. No usa Yahvé, pero aquí dice Ha Elohim, el verdadero Dios. El trabajo, las acciones, dice, Dios nos concede algo, nos da algo, para que podamos vislumbrar, atisbar esas trabajo, acciones del verdadero Dios, del Creador, desde el principio hasta el fin. Todo eso es el Olam, todo eso el Olam de Dios, a diferencia del del ser humano, de los eventos puntuales específicos del ser humano, lo efímero que es la vida del ser humano, en contraste con ese Olam de Dios, el cual Dios desde luego trasciende,
como lo mencionaba bien Agustín, desde el principio hasta el fin. Y continúa el autor. Sé, de nueva cuenta, sé, habla de eso. Sé que nada bueno o placentero hay en ellos. Y por cierto, quisiera decir que esta porción de Eclesiastés del 3:12 al 15, el hebreo es un tanto complicado, difícil de traducir, de hecho, y sí genera cierta conversación entre quienes lo han intentado y estudiado ese texto. Pero bueno, yo ofrezco esta posibilidad. Sé que nada bueno o placentero hay en ellos. ¿Qué es esto de ellos? Según el autor, probablemente pueda referirse a esto. Por lo tanto, la ocupación, el asunto y quizás hasta las acciones. Pero repito, dice, salvo al regocijarse y al hacer lo bueno o placentero en la vida de él. Pero recuerden, quizá aquí hay todavía un eco de esta perspectiva en Eclesiastés que vimos bajo el sol, que es muy, muy marcada desde la caída del ser humano, lo vimos la semana pasada, ese trabajo arduo, algo pasó, algo ocurrió, que de entonces a la fecha, esa es parte de la realidad del ser humano, el trabajo arduo, duro, difícil, las circunstancias hostiles, adversas de la existencia a veces. Y aquí destaca nada hay bueno placentero en ellos, salvo el regocijarse y el hacer lo bueno o placentero en la vida de él. Y 3:13. Y también dice, todo ser humano quien come y bebe y ve lo bueno placentero en todo su trabajo duro, un regalo o, Dios, o don de Dios es en ello. Es decir, se abre a esa posibilidad el autor de que cualquier persona que satisface esas necesidades básicas, comer, beber, y que haya deleite, que aprecie lo bueno, lo placentero de ese trabajo duro. De nuevo cuenta esa frase que vimos la semana pasada en Eclesiastés, que es un eco de Génesis 3, ese trabajo arduo, duro, esforzado. Dice, incluso esto es un regalo, un Dios de ello. De ahí nuestra lectura. De ahí nuestra lectura de Mateo 6, del 24 al 34, que nos hizo favor de leer Karen, creo que fue Karen, sobre eso Jesús, que nos invita a que no nos afanemos por qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Dios está al tanto de esas necesidades nuestras, estas necesidades básicas, comer, beber, y nos invita Jesús a reexaminar eso, a replantear nuestras prioridades y que busquemos primero el reino suyo y su justicia, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás dice, será provisto, será añadido, será dado. Continúa 3:14. De nueva cuenta, se habla primera persona singular, en base a sé que todo lo que ha hecho Dios, o lo que hace, es para siempre. Y de nueva cuenta aquí se utiliza el término olam. Es decir, Dios lo que hace es en esta escala del tiempo, es esto que va de la antigüedad hasta el porvenir. Ese es el impacto de las acciones de Dios, en contraste con las acciones o eventos efímeros que tienen que ver con nuestras vidas. Lloro, río, eh, construyo, desarraigo. Son eventos puntuales específicos en contraste con lo que Dios hace. O sea, aquí es el contraste entre el ser humano y el Dios creador, como hemos visto previamente, ese Dios creador. Lo que Él hace es para siempre, pertenece a esa vastedad del tiempo. Esta es la escala de las acciones de Dios, no de Dios. Dios trasciende esa escala del tiempo, ¿no? Pero la escala de las acciones, de lo que ha hecho, de lo que hace, es ese, o es Olam, a diferencia de nosotros, que es Ed. Y dice, sobre ello, nada hay por añadir y nada hay por quitar, añadir o quitar. El verdadero Dios ha hecho, hace, concluye el salmista, esto te ha hecho, lo cual temen o temerán delante de él. Y no dice quién, ¿verdad? Pero presumiblemente son de nueva cuenta los hijos o todo ser humano, o como dice previamente, los hijos del ser humano. Está hablando en plural, temerán, o por lo menos él invita o supone o espera que esa sea la respuesta. Responder con el temor. Y aquí es donde nuevamente
el libro de Eclesiastés se pone en sintonía con el libro de Proverbios, con el libro de Salmos, es decir, con la literatura sapiensal. Si hay algo distintivo, básico, puntual, como lo vimos a Proverbios, es el temor de Yahvé. Ese es el principio de la sabiduría, el temor de Yahvé. Cómo vivir, cómo responder. Y ya hemos explicado en el pasado, el temor de Yahvé no significa una vida vivida en pavor, en terror, sino vemos que el temor de Yahvé, como explicamos en un pasaje en Deuteronomio, es eso. Invita a amar, invita a obedecer, invita a que todo el ser corresponda con esa a, 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 con ese deseo de honrar, de amar, como dicen otros pasajes, amarás al Señor Dios con todo corazón, con todo dolor, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo a ti mismo. Eso es parte del temor de Dios. Pero vimos un pasaje puntual que explica eso, que detalla eso, invita. Ese es el temor de Yahvé, el temor de Yahvé. Y este 3.14 lo ubica este pasaje en particular con ese tema que es una constante en los libros de la literatura sapiensal. El temor de Yahvé es el principio de la sabiduría, de una vida sabia. Una vida sabia es una vida que se vive en el temor de Yahvé. Nuevamente, ese es el punto. Y finalmente, 3.15, de nueva cuenta, el autor vuelve a esas preguntas que vimos en 1.9 la semana pasada. ¿Qué de lo que es? Ya ello es. ¿Recuerdan? Decía, nada, concluía, no hay uh, um, uh, nada nuevo bajo el sol. Estoy fraseando, perdón, parafraseando. No hay nada nuevo bajo el sol. Dice, ¿qué de lo que es? Ya ello es. ¿Qué de lo que está por ser? Ya ha sido. Y el verdadero Dios, concluye, el verdadero Dios buscará o descubrirá lo que es perseguido o buscar. Es decir, aquello en el pasado, aquello que nos cuesta a nosotros recuperar, rescatar, uh, uh, um, para Dios no hay ningún problema. Él busca, Él recupera. Tiene, después de todo, Él se mueve en esta vastedad del tiempo, en esta escala del tiempo que va desde la antigüedad hasta el porvenir, y nosotros solo, nuestros eventos son efímeros, pero aquel pasado, Él puede recuperarlo, Él puede descubrirlo, Él puede buscarlo, digamos. Concluye así este poema. Por lo tanto, tenemos en conclusión, estas dos partes, del 1 al 8 y del 9 al 15. En el 1-8 usa esta escala del tiempo de lo efímero, que son los eventos, las actividades humanas, y del 9 al 15 nos habla de estos hechos o acciones de Dios, que ellas pertenecen a esta escala del tiempo a Olam. Eso que está ahí, que permanece de principio a fin, y que para él no hay ningún problema en recuperar aquello que a veces nos cuesta trabajo al mirar al pasado. Por lo tanto, Eclesiastés 3 del 1 al 15 nos presenta uno de los pasajes más conocidos del texto bíblico, especialmente los versículos del 1 a 8. Suele decirse para todo. Hay un tiempo que Eclesiastés 3, 1 al 15 nos ofrece una síntesis de los eventos humanos característicos de individuos y sociedades, y al mismo tiempo nos presenta una perspectiva divina sobre ellos, unos y otros a la par. Desde luego, destaca el don de Dios al ser humano, que es su creación. Dios da una vacación, o como decía el pasaje, el asunto, aquello que ocupa a los hijos del ser humano. Y en ellos puede haber deleite, incluso se abre esa posibilidad el autor de Eclesiastés. ¿Cuáles serían algunas de las implicaciones de este pasaje? Bueno, una de ellas es cómo este pasaje especialmente ilumina nuestras actuales circunstancias, esta coyuntura marcada por el panorama sombrío de la pandemia y de sus efectos en varias áreas de la vida. Hay un tiempo para esto, hay un tiempo para aquello. ¿Cuál es ese tiempo por el que estamos viviendo hoy día? Que nos ha tomado por sorpresas a todos en varias partes del mundo. Es algo inédito lo que hemos estado viviendo. Repentinamente muchas cosas fueron suspendidas, canceladas, aplazadas, y nos hemos visto en circunstancias que no hubiésemos imaginado, que no habíamos vivido, estar confinados en un lugar por varias semanas, meses. Eso ha sido algo inusual para muchos de nosotros. ¿Qué diferencia hace observar y evaluar nuestra realidad desde una óptica bíblica teológica? Desde una óptica bíblica teológica. Es importante, recuerden, aún así el autor de Eclesiastés habla desde esta perspectiva bajo los cielos,
bajo los cielos por un lado y por el otro Ha Elohim. Si bien usa el nombre propio de Yahvé Dios, él usa la expresión Ha Elohim, es decir, esta perspectiva donde él no tiene par, no tiene quien le haga sombra, no hay iguales únicos, singulares. Él ha dado, él ha creado, él ha conferido. ¿Cómo esto nos ayuda a, a vivir nuestra realidad día a día? Y finalmente, retomando este pasaje de Mateo 6, 24 al 34, las prioridades que propone Jesús para el diario vivir, cómo afectan nuestra agenda personal o familiar, o nuestra agenda laboral, o incluso comunitaria. ¿Qué impacto tienen estas demandas de Jesús? Él ha dicho que nuestro Padre que está en los cielos sabe de nuestras necesidades, pero nos invita a buscar primero su reino y su justicia. Y con ello concluyo. Gracias por su atención, hermanos. Cedo nuevamente la palabra a Carla que nos diera esta respuesta.